Bueno, como tercer tema tenemos el tema de factores para asociamiento. En esto, ¿qué debemos tomar en cuenta? Como bien decíamos que en un servicio primordial en barbería es el factor de asesoramiento muy importante porque tienes ahí la labia de atención al cliente, cuentas experiencias, te cuentan experiencias, pero a base de qué nosotros vamos a formular su corte si quiere un asesoramiento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el visajismo. ¿Qué es el visajismo? El visajismo prácticamente no es más que Visag deriva de lo que es la palabra zostro, ismo viene de lo que es estudio, puede ser una técnica, puede ser doctrina. En sí, en conclusión, tenemos que visajismo es el estudio del zostro. Como tenemos en cuenta el sistema de estudio de zostro, vamos a conocer poco a poco qué tipos de zostro tenemos. Existen los tipos de zostro ovalado, el tipo de rostro redondo, el tipo de rostro cuadrado, el tipo de rostro rectangular, triangular, corazón, diamante. El rostro perfecto acá básicamente va a ser aquel que cubre todas las facciones simétricamente, es el ovalado. Este llegaría a ser el tipo de rostro perfecto. ¿Por qué? Porque a este tipo de rostro le va a dar cualquier tipo de peinado, cualquier tipo de corte, va a poder cambiar de estilo constantemente, no le va a afectar con respecto a sus facciones faciales. ¿Ya? Tenemos el siguiente tipo de rostro que es el redondo. Es el más común acá en el lado de La Paz, el Alto, básicamente es el más común. Es por eso que muchos llegan a tenerse a hacer lo que es el degradado por los costados, un degradado de cero, algo más bajito. ¿Por qué? Porque quieren reducir y alargar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo. Tenemos ahí un cliente con el tipo de rostro redondo que tenga su cabello muy largo. Si lo mantiene así largo, ¿qué pasa? Le da más simetría a lo que es redondo, lo vuelve más redondo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si quiero un asesoramiento, básicamente quitar excedente por los laterales, quitamos excedente por los laterales, podemos hacer un degradado, ¿no? Un degradado de cero tal vez. ¿Y qué tal si su fleco está hacia abajo? Obviamente reduce sus facciones de rostro, ¿no? En este caso, sería recomendable perfilar su frente, ¿no? Un perfilado cuadrado tal vez. Y su peinado, obviamente, hacia arriba. ¿Para qué? ¿Por qué hacia arriba? Para poder alargar. Si bien decíamos que el ovalado es el perfecto, entonces nosotros desde donde podemos alargarlo y volverlo ovalado. Y así nosotros podemos complementar y respetar lo que es el tema del visajismo para poder asesorar en algún tipo de rostro, en un rostro redondo, ¿no? Esto no solamente influye en el peinado, en el corte, también influye en el perfil de barba. Si nosotros perfilamos de manera redonda, vamos a dar más formas redonda al rostro. Entonces tendríamos que perfilar nosotros de manera recta o casi cuadrada, con vértices que se noten, ¿no? En la parte de la papada, en la parte del mentón, básicamente tenemos que restar excedente de los laterales y aumentar en la parte mentón, porque un rostro redondo no tiene básicamente mentón, no es muy pronunciado su mentón, ¿no? Entonces, para mantener el mentón, dejar la barba por el centro, dejamos la barba por el centro, reducimos los laterales, ¿no? La barba de los laterales, ya llegamos a alargar un poco más lo que es el rostro, ¿no? Básicamente en el tema de visajismos todo influye todo lo que está en el rostro. Es rostro si hay alguno que otro dice visajismo en el cráneo, visajismo en el diseño. No se ve muy bien. ¿Por qué? Porque básicamente el rostro está acá. Entonces la parte que se debe tomar en cuenta es todo lo que está acá. En caso de maquillaje sí se toma en cuenta visajismo. En caso de cejas se toma en cuenta visajismo. En caso de barba también, corte, peinado, igual se toma en cuenta lo que es el visajismo. Ahora tenemos otros tipos de rostro. Un tipo de rostro igual que es casi común es el diamante, ¿no? Se da más en personas delgadas cuando hay más pronunciamiento de lo que son los pómulos, pómulos, ¿no? Entonces en este caso no es recomendable hacer un degradado porque vamos a mantener estas huecas de los laterales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dejar excedente, tal vez un corte puede ser recomendado un mod cut o cortes con longitud larga en los laterales, ¿no? Entonces dejamos el largo y podemos complementar, porque si hacemos un degradado vamos a dejar huecas y vacíos, vamos a dar más pronunciamiento a sus imperfecciones de lo que es de los pómulos, ¿no? En el caso de los cuadrados, los dos tipos de rostro cuadrado o rectangular, ya que son los mismos, solo que el otro es alargado, en este caso, ¿qué hay más pronunciamiento? Es la mandíbula, mandíbula, ¿no? En este caso nosotros tendríamos que emplear no cortes rectos, no muy altos,
Si hacemos muy alto, por ejemplo, un cadete, obviamente se va a ver igual la misma facción, más rectangular, cuadrado. Tenemos que tratar de mantener peso en los laterales, contar de darle una forma más ovalada, más boleada, ¿no? Esta parte. Incluso se puede mantener más largo para darle un poco más, una forma más circular, casi ovalada, ¿no? En el tipo de rostro corazón, básicamente son por las entradas, ¿no? Entradas que tienen en la frente. En este caso sí se les recomienda hacerse un ondulado o un French crop con tal que cubra lo que son las entradas. Y en el tipo de rostro triangular, tenemos acá, por ejemplo, que no puede ser un cliente que no tiene frente, ¿no? Y puede que sea también lo que la mandíbula muy pronunciada. En este caso sí sería correcto perfilarle su frente y dejar longitud por los laterales para que complemente también. De eso se trata el tema de visajismo, según el tipo de rostro. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de rostros que existen. Hay lo que es el triángulo invertido, existe el ovalado alargado, el rectangular alargado. Entonces, el tema de visajismo es muy fundamental y es una base a lo que vamos a tomar el asesoramiento. Siguiente punto que vamos a tomar es el tipo de cráneo. Existe lo que es el dodecacéfalo, existe el braquicéfalo y existe el mesocéfalo. El dodecacéfalo es aquel cráneo un poco más pequeño, básicamente, palabras simples, un cráneo pequeño, donde se puede ver básicamente las facciones que los laterales es más delgado y un poco más alto y empinado, tal vez se podría decir, ¿no? La parte más curva, ¿no? Recto a los laterales, pero la parte un poco más pronunciada, más alargada, ¿no? Más alargada, pero angosta. Braquicéfalo es lo contrario, es un poco más corta, de perfil es un poco más corta, pero es un poco más ancha en de lateral de hemisferio a hemisferio, ¿no? Y la parte de la superior es un poco más recta, recta y recta, dando similitud a una forma cuadrada casi. Y el mesocéfalo es el tipo de cráneo un poco más idóneo, mediano y más adecuado y más apto, que se relaciona mucho con el tipo de rostro ovalado. El tipo de rostro ovalado se asimila a lo que es al mesocéfalo. Braquicéfalo se relaciona mucho con el tipo de rostro cuadrado, redondo también. También se asemeja a lo que es el tipo de diamante, rectangular. Y el dolicocéfalo se asemeja un poco más al que es el tipo de rostro diamante, ¿no? Entonces ahí tenemos los tipos de cráneo, dolicocéfalo, braquicéfalo, mesocéfalo. ¿Cómo identificamos eso en un cliente? Con la práctica vamos a ver que podemos incluso dar tratamientos capilares, dar masajes y así también reconocer lo que es el tipo de cráneo, cómo tiene el cráneo el cliente. ¿Ya? Tenemos el siguiente punto que es el tipo de perfil. No menos importante porque el tipo de perfil va a ayudarnos a ver qué tipo de peinado podemos adaptar al cliente, ¿no? ¿Qué facciones resaltar gracias a su perfil? Si tenemos bien tres tipos de perfil, tenemos el plano recto, tenemos cóncavo y convexo. Plano recto básicamente tiene una simetría entre mentón y frente, de manera recta. Simetría adecuada que realmente resalta mucho porque le va a dar todo tipo de peinado y corte, ¿no? No hay algo que sumar o restar. El tipo de perfil cóncavo, en este caso sí, se ve algún pronunciamiento más del mentón, más retraído a la frente, pero más pronunciado lo que es el mentón. En este caso nosotros no le podemos hacer un peinado, no le podemos hacer un peinado hacia atrás, porque se va a pronunciar más lo que es el mentón. En este caso sí sería recomendable un peinado que vaya adelante para que tenga simetría y un poco más recto entre mentón y peinado, si la frente es muy retraída, ¿no? En el caso del convexo, básicamente la frente es un poco más sobresalida, más pronunciada y el mentón es un poco más retraído. En este caso no le podemos peinar hacia adelante porque se va a ver más pronunciado la frente. Peinamos hacia atrás o un peinado que sea un crop, que no tenga mucho volumen en la parte superior delantera, para tener equilibrio entre mentón y frente, ¿no? Y estas son las maneras: recta, cóncavo, cuando el mentón más sobresaído que la frente, y acá en convexo, frente más pronunciado que mentón. Pasamos al último, penúltimo en sí, tipos de cabello. Tenemos tipos de cabello en 4 grandes grupos. Tenemos el liso, tenemos el ondulado, rizado, crespo o también lo llaman muy rizado, ¿no? En el grupo de los lisos tenemos el 1A, 2B, 1A, 1B, 1C. En ondulado tenemos lo que es el 1A, 2A, 2B, 2C. Los números, la parte numérica nos representa que pertenecen al primer grupo, ¿no? Cada numérico, el 3, el 4, el 2, el 1. Y tenemos acá los lisos, obviamente van a ser los más rebeldes, los más lacios, un poco, tal vez pueden llamarse
tipo de cabello plástico, aunque no sean plásticos, sean naturales, pero se les llama así porque son difíciles de moldear. En cambio, estos se les llama más flexibles, ¿no? Entonces son más fáciles de moldear. Y estas ya también pueden ser tanto transformadas con químicos o también pueden ser naturales, ¿no? Pero en este caso, acá en el entorno que estamos nosotros como barberos, vamos a toparnos más con el tipo de cabello del grupo A, el grupo 1, el grupo 2.